Un día más en el Salón de la Justicia Social. Super amigues de la corrección política, estoy muy preocupado por la discriminación a las personas transexuales. Totalmente cierto, hay que hacer algo al respecto. Bien, supongo que es hora de debatir ideas entre todos para hacer de este un mundo mejor. ¿Qué te parece si empiezas tú, Batman? Claro, yo propongo garantizar que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y puedan circular libremente sin que nadie los discrimine o se violente con ellos. Estoy de acuerdo, Batman, ¿y cómo crees que podemos concretar esa idea? Castigando con una condena ejemplar a quienes hayan cometido un crimen con carga discriminatoria. ¿Castigar? No puedo creer que propongas una solución tan fascista, Batman. ¿Y cómo piensas detener a un sujeto dispuesto a matar a alguien por su orientación sexual? Hay muchas formas, hablar en lenguaje inclusivo es una. Llamar travesticidios a los homicidios dará resultado. También condenar socialmente, llamándolo transfóbico a quien no quiera acostarse con un transexual. ¿Qué? Quitar el derecho a elegir con quién acostarse parece el argumento de un violador. Hablar con la letra E no cambiará nada, y cambiar el nombre de los homicidios no hará que estos se detengan. Quizás debamos realizar espectáculos eróticos de travestis para niños. ¿Qué demonios? Y hormonar y mutilar los genitales de un niñito cuando éste juegue inocentemente con una falda. ¿Acaso se han vuelto completamente locos? Eso va a empeorarlo todo. Ya basta, Batman, tu discurso de odio se parece al de Hitler cuando fue papa de la Iglesia Católica. Hitler jamás fue papa de la Iglesia Católica. Oh, claro, tú sabes todo sobre Hitler porque eres su amigo. No soy su amigo, Hitler lleva muerto 75 años. Vaya, sabes todo sobre él, eres un verdadero fanático. Solo estoy pidiendo que tomemos medidas racionales para terminar con la discriminación y con los crímenes relacionados con ella. Bien, creo que tengo una idea más racional y vinculada con la ciencia. Eso suena más sensato, te escucho. Diremos que la ciencia médica se equivoca al asignar el sexo de una persona cuando nace. ¿Acaso escuchas lo que dices? Parece un argumento de la iglesia en el medioevo. Tú tienes que asociar todo con la iglesia, ¿verdad, maldito fanático religioso? Están haciendo lo mismo que Torquemada, la Santa Inquisición y el Santo Oficio. Explica cómo. Están poniendo ideologías por encima de las ciencias y pretenden castigar a quien no obedezca. No queremos castigar a nadie, solo condenarlo socialmente y tomar severas medidas en su contra. Es una actitud absolutamente oscurantista. El oscurantismo jamás hizo eso. Es exactamente la definición de oscurantismo. Oh, claro, tú sabes todo sobre el oscurantismo porque lo apoyaste. Claro que no lo apoyé. El oscurantismo terminó hace 570 años. Se ve que lo conoces muy bien, maldito oscurantista. Ustedes son los que pretenden tomar medidas oscurantistas. Tú no entiendes nuestras medidas porque eres un retrógrada. ¿Yo un retrógrada? Pero son ustedes los que están tomando medidas medievales. Ya cansas con tu discurso nazi. Nuestras medidas siempre han sido un éxito. Mira lo que hicimos en Islandia. ¿Qué hicieron en Islandia? Erradicamos el síndrome de Down. Eso es porque matan a los discapacitados antes de que nazcan. No los matamos, los abortamos, maldito nazi antiderechos. No puedo creer que me acusen de nazi a mí cuando ustedes promueven la eugenesia. ¿Qué tienen que ver los nazis con la eugenesia? ¿Acaso no has leído un maldito libro de historia? No, pero se ve que a ti te gusta mucho la historia de los nazis, maldito fanático de Hitler. Oigan, podríamos relativizar el género y decretar que no es algo binario, analizar la biología como si fuera una ciencia social. Excelente idea, también podríamos condenar socialmente a todo aquel que recuerde el sexo anterior de la persona transexual. ¿Por qué? Porque nadie debe recordarnos la espantosa aberración de ser un travesti. Lo que acabas de decir tiene una alta carga homofóbica y atenta contra la identidad de la persona. Solo digo que se los trate como hombres o mujeres, sin recordar lo que eran antes. Literalmente acaban de decir que se oponían al binarismo. Cállate, Batman, eres literalmente Hitler. Ya basta, no puedo soportarlo. Todo lo que están proponiendo es seguirles la corriente como a los locos, condenar a quien no lo haga y contradecir el conocimiento científico. No es cierto, también estamos proponiendo espectáculos eróticos de drag queens para niñitos. Y hormonización de niños. También conocido como abuso infantil. Batman, te estás oponiendo al avance. Al avance hacia el medioevo y el abuso infantil. El avance hacia una sociedad tolerante. No toleras que Monsanto le ponga hormonas a un pollo y pretendes hormonar a un maldito niñito. Déjame preguntarte algo, Superman. Dime, batifascista arcaico, ¿por qué nunca has arrestado a un niño de 6 años? Porque son inimputables, los niños no saben lo que hacen. ¿Y por qué no puede ese niño comprar cigarros o alcohol? Porque no tienen la conciencia suficiente, son niños, no saben lo que hacen. ¿Por qué no puede comprar tampoco pornografía? Exponer a un niño a sexo explícito cuando aún no ha desarrollado su conciencia es irresponsable. Los niños no saben lo que hacen. ¿Y por qué quieres cercenar sus genitales y hormonarlo como a un pollo de Monsanto cuando se pone la pijama de su madre? Porque ese niño sabe perfectamente lo que hace. Bien, se agotó mi paciencia. Probemos los métodos que proponen ustedes y veamos qué es lo que ocurre. Somos una distopía imaginada por un escritor. Ya no hay hombres ni mujeres y la vida perdió su valor. Hoy los oprimidos son los que juraron derrotar. Esclavos resentidos de un amo que los sabe usar y tienen que parar. Los
cuando el médico dice lo de que el señor es un niño, pues se ha equivocado.